Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a esta segunda semana y segunda sesión de la segunda semana más bien de la asignatura de obligaciones, hoy 4 de septiembre de 2020. El día de hoy, como lo hacemos al principio de todas las clases, hacer un recuento de lo visto en la clase del día miércoles, en la clase del día anterior, con el propósito de hacer un pequeño empalme, un pequeño recordatorio y posteriormente continuar con el desarrollo del sílabus, precisamente en cuanto a los elementos de la obligación civil. Para ello, el día miércoles ya alcanzamos a abarcar uno de ellos, los sujetos de la obligación, y el día de hoy vamos a tratar los dos que continúan, que es el vínculo jurídico y la prestación. Una vez culminados los elementos, pasamos ya al tema de fuente de las obligaciones. Si queda tiempo, podemos identificar esa fuente de las obligaciones para la próxima semana ya iniciar con la primera de ellas. Olvídalo. No le preguntes nada a Harvey. ¿Cuál es el gran secreto? No es secreto, solo... ¿No? ¿Y sobre qué estamos hablando? De las hermanas Price. ¿Qué chicas? Pedro, desactiva el audio, por favor. Está cargando, profe, no me dejas activarlo. Yo lo desactivo desde acá. Pues bien, a manera de repaso, en la clase anterior empezamos a relacionar la obligación civil con los derechos reales. Destacamos una diferencia entre uno y otro derecho subjetivo, precisamente en cuanto a el objeto sobre el cual recae esos derechos subjetivos es diferente. En los derechos reales el objeto viene siendo las cosas de la naturaleza, los bienes, y en la obligación civil, en los derechos personales, el objeto viene siendo una conducta humana que está a cargo del deudor. En ese sentido, el derecho real se ejerce sobre una cosa y el derecho personal u obligación civil se ejerce respecto de una persona frente al deudor, que es el que tiene que ejecutar la prestación. ¿Qué tipo de prestación? Bueno, en los derechos reales dejamos claro que la obligación del sujeto pasivo universal indeterminado es un deber jurídico abstracto que se concreta en una abstención, en un no hacer algo, y es no intervenir arbitrariamente en el disfrute que está llevando a cabo el titular del derecho real en relación con el bien. Y en los derechos personales u obligación civil, la prestación puede ser por acción, es una conducta que puede ser por acción o por omisión, que cuando es por acción se traduce una prestación de dar o hacer, y cuando es por omisión es una abstención y se traduce en las prestaciones de no hacer. Seguidamente, los derechos reales son absolutos en el sentido de que yo los hago valer erga omnes frente a todo el mundo. En cambio, los derechos personales son relativos porque únicamente se puede exigir su cumplimiento a las personas determinadas, es decir, al deudor o deudores determinados. Lo otro es que el derecho real es perpetuo en el sentido de que dura hasta donde dure la cosa, hasta cuando dure la cosa más bien, y los derechos personales tienen vocación de ser temporales, es decir, satisfecho el interés del acreedor, inmediatamente se extingue ese derecho personal.
Pues bien, eso fueron la relación que hicimos entre los derechos reales y los derechos personales. Posterior pasamos a profundizar un poco sobre los elementos de la obligación, precisamente en cuanto a los sujetos de la obligación, y distinguimos cuáles son esos sujetos. Por un lado está el titular o los titulares del derecho, que en este caso vendrían siendo el acreedor o los acreedores, también denominado sujeto activo. Y por el otro lado está el titular del deber o titulares del deber, que vienen siendo el deudor o deudores o el sujeto pasivo de esa relación jurídica. Para ser sujetos de la obligación les dije que en principio se deben seguir las reglas de la capacidad jurídica, es decir, que la persona esté en las condiciones, en la capacidad, en la aptitud de no solamente ser titular de derechos, sino también ejercer esos derechos, poder obligarse por sí mismas y que se tenga la habilidad para poder realizar las conductas que son el objeto de la obligación. En este caso, hacer, dar o no hacer. Pero que en sí hay que ir estudiando el tema con mucha cautela porque hoy en día se han modificado ciertas leyes, cierta normatividad más bien, que en algún momento permaneció vigente durante mucho tiempo y es con el señalamiento de quienes son incapaces o no dentro de la normatividad. Y que hoy en día los únicos incapaces vendrían siendo los menores de edad, sean impúberes o sean púberes. Porque ya cuando se llega a la mayoría de edad, la ley reconoce que todas las personas tienen capacidad de ejercicio y por lo tanto pueden ejercer sus derechos por sí solos sin necesidad de acudir de un representante legal, incluyendo las personas con discapacidad. Pero en tratándose de los menores de edad, se distinguen los impúberes y se distinguen los menores adultos, entendiendo por impúber aquel que no cumplió los 12 años. Y dice el Código Civil que esas personas, los impúberes, no adquieren ni siquiera obligaciones naturales, pero que sí actúan por sí solos, porque para obligarse necesitan acudir representados legalmente, que por lo general son sus padres. Y cuando se trata del menor adulto o puber, que es cuando ha cumplido la persona 12 años, pero todavía no ha llegado a la mayoría de edad, ellos adquieren obligaciones y actúan por sí solos, pero obligaciones de carácter natural. Es decir, que el acreedor no está dotado del derecho de acción o si lo ejerce, no prosperará. Es decir, no se pueden exigir su cumplimiento por vía judicial o no prosperará la misma. Y la ley 1306 del 2009 dijimos también que habría un espacio para aquellos contratos que sean bilaterales, es decir, que obliguen a ambas partes, no se rescindan, es decir, no se dejen sin efecto cuando sean útiles para ambas partes. Y dice que incluso serán válidos y producirán plenos efectos aun cuando en ese entonces la persona con discapacidad mental absoluta lo celebrara. Entonces, si la persona con discapacidad mental absoluta en ese entonces era considerado un incapaz absoluto, con mayor razón le permitiría a otros incapaces absolutos, incluso los incapaces relativos, que se le pudiese aplicar esa norma, en donde consideraban que esos contratos no debían ser rescindidos. Y se abre esa puerta entonces para que los menores de edad puedan celebrar contratos válidos. La discusión está, bueno, si esos contratos son válidos y no se pueden rescindir y generan obligaciones para ambas partes, y en caso tal de que lo celebre un menor de edad, ¿qué tipo de obligaciones produciría? Si es una obligación civil o una obligación natural, aun cuando no acudan con su representante legal.
Es un tema que está abierto a una discusión, que está abierto a una reflexión frente a ese punto. Y que tampoco podemos irnos tampoco al extremo de pensar de que solamente los menores de edad vendrían siendo sujetos de las obligaciones siguiendo las reglas de los contratos. Porque si bien el contrato es una fuente de obligaciones, no viene siendo la única fuente de obligaciones. Y por lo tanto, analizamos un artículo que fue modificado incluso por la ley 1996 de 2019, en donde se dice que los menores de 12 años no responden por los daños causados, y quien responderá por los daños y quienes estarán obligados a pagar una indemnización vendrían siendo los responsables de ese menor de 12 años. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la persona cumple 12 años, él podría responder directamente por los daños que pueda causar. Y en ese orden de ideas se le puede exigir el pago de una obligación de indemnizar, y en ese entonces vendría siendo sujeto de obligaciones. Hasta ahí terminamos. Yo les dije que tuviesen en cuenta frente a los sujetos de la obligación civil, que son dos: el acreedor o sujeto activo, o acreedores o sujetos activos, y por otra parte el deudor o sujetos pasivos, o sujeto pasivo, o deudores o sujeto pasivo, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Es decir, tanto las personas naturales como las personas jurídicas son titulares de derechos y obligaciones, y por lo tanto ambos pueden estar dentro de una relación jurídica en calidad de acreedor y o de deudor. Además de eso, que esos sujetos tienen que estar determinados, porque en últimas, cuando se va a exigir el cumplimiento de la obligación, el acreedor debe saber a quién le va a exigir, y el deudor debe saber a ciencia cierta a quién le debe pagar la obligación. Con eso yo creo que terminamos la parte de los sujetos de la obligación civil. Vamos a pasar al vínculo jurídico. Es decir, cómo esa relación entre deudor y acreedor sitúa al titular del deber, es decir, al deudor, en un estado de dependencia. Queda en una condición de sujeción frente a su acreedor. Entonces vamos a explicar cómo opera ese vínculo jurídico. Ese vínculo jurídico, que es la relación, el nexo que liga al acreedor y al deudor, es de dos tipos: personal y el patrimonial. Personal y el patrimonial son de dos tipos. Hay un vínculo jurídico personal y hay un vínculo jurídico patrimonial. ¿Cómo podemos resumir el vínculo jurídico personal? Como la relación que hay entre el acreedor y el deudor. ¿Listo? Ese es el vínculo jurídico personal, como ustedes lo pueden observar en la diapositiva. Relación entre el deudor y el acreedor. Relación jurídica entre el deudor y el acreedor. Y esa relación jurídica entre el acreedor y el deudor, ¿en qué se centra? En el deber jurídico. ¿Y cuál vendría siendo el deber jurídico? La conducta o prestación que debe ejecutar el deudor en favor del acreedor. ¿Listo? Ese viene siendo el vínculo jurídico personal. Vuelvo y repito: relación entre el acreedor y el deudor, que se traduce en el deber jurídico que tiene a su cargo el deudor y que lo sujeta a que ejecute una conducta, una prestación en favor de ese acreedor. ¿Listo? A manera de ejemplo, si yo celebro un contrato, ejemplo, de arrendamiento, en donde el arrendatario debe pagar el canon de arrendamiento mensualmente, el vínculo jurídico personal que podemos identificar es que en esa relación y frente a esa obligación, el deudor vendría siendo el arrendatario, porque tiene que ejecutar una conducta, en este caso el pago del canon en favor del acreedor, que en ese caso vendría siendo el arrendador. ¿Ya? Hasta ahí vendría siendo el vínculo jurídico personal. El vínculo jurídico patrimonial, el vínculo jurídico patrimonial
como lo pueden observar en la presentación, ya no es la relación únicamente entre el acreedor y el deudor, sino que es una relación entre el acreedor y el patrimonio del deudor. ¿Cómo así que es una relación entre el acreedor y el patrimonio del deudor? ¿Se acuerdan cuando estábamos definiendo la obligación civil y al final dice, bueno, para cuyo cumplimiento el deudor garantiza el cumplimiento de su deber, de su prestación, con su patrimonio, con sus bienes presentes y futuros? Pues bien, el vínculo jurídico patrimonial es lo que le permite al acreedor, en caso de que el deudor no quiera ejecutar la prestación debida, realizar o cumplir la prestación debida, ejercer un derecho de acción para poner en movimiento el órgano judicial, el aparato jurisdiccional del Estado, y constreñir al deudor a que cumpla, para que un juez conmine y ordene al deudor de manera forzosa a que cumpla con la prestación debida. Ese vínculo jurídico patrimonial, entonces, es lo que le permite al acreedor hoy en día garantizar de que el deudor sí va a cumplir y que va a satisfacer su interés privado, el interés privado del acreedor. Si nosotros quitamos el vínculo jurídico patrimonial, ¿qué pasaría? ¿Quién me da una idea? Si nosotros en algún momento decimos, esta obligación no tiene un vínculo jurídico patrimonial, únicamente el vínculo jurídico personal, ¿qué creen ustedes que podría pasar? Bueno, ¿cómo a manera de ejemplo del vínculo jurídico patrimonial? Si el deudor, en este caso el arrendatario, no quiere pagar los cánones de arrendamiento, el arrendador puede acudir a la vía judicial y decirle al juez que le ordene al arrendatario a que cumpla con la prestación debida, es decir, a que pague los cánones de arrendamiento. Y si no quiere, lo fuerzan a ello. ¿Y cómo lo fuerzan? A través de su patrimonio. ¿Cómo? Embargándole los bienes, rematándole los bienes, para que el acreedor, en este caso el arrendador, pueda haber satisfecho su crédito. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasaría si a una obligación le quitáramos el vínculo jurídico patrimonial? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Profesor, no hubiese garantía del pago de la deuda. Así es, así es. No se podría garantizar el pago de la deuda. Simplemente quedaría a la voluntad del deudor si ejecuta o no ejecuta la prestación. Entonces, quedaría una obligación imperfecta que veremos más adelante y que sí existe, que estudiaremos más adelante en la clasificación de las obligaciones y que se denomina obligaciones naturales. Yo sé que en algún momento la tocamos en la clase anterior, pero ¿quién dio la respuesta? Alejandra. Alejandra, muchas gracias. Estás en lo correcto. Así es. Cuando surge el vínculo jurídico obligatorio entre el deudor y el acreedor, esos dos vínculos están ahí presentes. No es necesario primero constituir el vínculo jurídico personal y después constituir el vínculo jurídico patrimonial. No, eso no. Los dos confluyen. ¿Listo? Salvo en las obligaciones naturales que veremos más adelante, vuelvo y repito, en donde el vínculo jurídico patrimonial no está presente. No está presente. Pregunto, ¿cómo está el audio en este momento? Se escucha perfecto, profesor. Listo, muchas gracias. Esta es la última diapositiva. Sí. El último elemento de la obligación civil vendría siendo la prestación. La prestación. Y ya en estos momentos ya sabemos lo que es la prestación.
el objeto de la obligación que se concreta en una conducta humana que debe realizar el deudor en favor del acreedor, en una conducta que debe realizar el deudor en favor del acreedor. Como ya vimos anteriormente, al distinguir entre los derechos reales y los derechos personales, hay tres clases de prestación. Siempre el deudor va a realizar una conducta, sea por acción, sea por omisión, pero siempre se van a limitar a esas tres clases de prestaciones. O es de dar, o es de hacer, o es de no hacer. ¿Listo? Siempre se van a limitar a esas tres clases de prestaciones. Como lo mencionaba en la clase anterior, cuando se habla de este tipo de prestaciones, estamos hablando de acción y se denominan prestaciones positivas. Prestaciones positivas. Listo, las de dar y las de hacer. En cambio, cuando se habla de prestación de no hacer, estamos hablando de una omisión o una abstención. Pues vendría siendo una omisión que es igual a una prestación negativa. ¿Listo? ¿Qué es la prestación de dar? Como ya lo hablamos en la clase pasada, la prestación de dar es aquella en virtud del cual el deudor se compromete a transmitir un derecho real, por lo general la propiedad. ¿Listo? Para que verdaderamente se pueda transmitir el derecho real y más que todo la propiedad, el deudor tiene que ser el titular del derecho de dominio, como derecho real que es, para poder transmitirlo en favor del acreedor, en este caso del adquiriente. ¿No? Es lo que ustedes vieron en derechos reales bajo el tema de la tradición. Entonces, el deudor tiene que ser titular de ese derecho real de dominio para poder transmitírselo efectivamente al acreedor, que viene siendo el adquiriente. Si el deudor no es titular de ese derecho real, ahí no va a haber ninguna transmisión del derecho de dominio. Ahí lo que va a hacer es que va a colocar al acreedor en una situación de mero poseedor, más no del titular del derecho de dominio. Entonces, ¿en qué se circunscribe la prestación de dar? Se circunscribe en que el deudor se compromete a transmitir un derecho real, por lo general es la propiedad, en favor del acreedor. Ejemplo de obligaciones de dar, las que surgen del contrato de compraventa, es decir, el vendedor le debe transmitir, se compromete a transmitir el derecho de dominio que tiene sobre la cosa en favor del comprador. Eso es una obligación de dar. Otra obligación de dar, cuando hablamos de la permuta. La permuta, en términos no jurídicos, es lo que conocemos como el trueque, el cambio, pero que jurídicamente se denomina permuta, en donde
yo doy una cosa a cambio de otra cosa. Bueno, mi obligación es transmitir el derecho de dominio que tengo sobre la cosa en favor de otro. Y ese otro se compromete a transmitir el derecho de dominio que tiene sobre la cosa en mi favor. Y vendrían siendo prestaciones de dar. En la donación, el donante le transmite el derecho de dominio, da un bien a otro, le transmite el derecho de dominio que tiene sobre la cosa, se compromete a transmitir el derecho de dominio que tiene sobre la cosa en favor de el donatario, para que el donatario lo reciba y sea posteriormente el nuevo titular del derecho de dominio. Esas son las prestaciones de dar. Por otro lado, y ahí están los ejemplos. Por otro lado, en las prestaciones de hacer, como es una acción, al igual que en las prestaciones de dar, hay que distinguirlas. ¿Cómo las distinguimos? Podemos decir que las prestaciones de hacer es cualquiera otra acción distinta a la de dar. Es decir, si estamos hablando de una acción, pero que no se encuadra en la definición de la prestación de dar, es decir, transmitir un derecho real que por lo general es el dominio, ya estamos hablando de una prestación de hacer. Es cualquier otra acción que debe realizar el deudor, pero que no se encuadra o no encaja en la prestación de dar. ¿Cómo así? La prestación de hacer es una acción a través del cual el deudor presta sus servicios, ya sea con su propia actividad o ya sea con los bienes que a él le pertenecen. ¿Cómo tú puedes prestar los servicios con tu propia actividad para que sea considerada una prestación de hacer y esté dentro de la acción? El médico que realiza una cirugía está ejecutando una prestación de hacer. Él presta los servicios con su actividad. ¿Cómo? Llega al quirófano, le hace la incisión al paciente, ejecuta el protocolo sobre el paciente, es decir, el tratamiento que él requiere de acuerdo al diagnóstico dado para su posterior recuperación. En la mayoría de los casos. Es una prestación de hacer. Encaja en dar. ¿Qué derecho real está transmitiendo el deudor ahí? Como médico. Ninguno. ¿Está transmitiendo el derecho de dominio? No, no lo está transmitiendo. Entonces vendría siendo una prestación de hacer. ¿Y cómo puedo prestar los servicios con mis propios bienes? Entonces tú dices, hay veces en donde un bien puede beneficiar a otro, pero en ningún momento quieres desprenderte de tu derecho de dominio que tienes sobre el bien. Entonces, tú simplemente te comprometes a hacer la entrega del bien. La entrega. La entrega es muy diferente a dar en términos jurídicos desde el derecho civil obligaciones. Es diferente. En términos, si utilizamos en un lenguaje familiar, coloquial, dar y entregar vendrían siendo sinónimos. Pero en términos jurídicos, no. Dar, transmitir el derecho de dominio. Entregar es cuando tú pones la cosa en manos de otra persona, pero no tienes la intención en ningún momento de transmitirle a esa otra persona tu derecho de dominio. Por lo tanto, únicamente lo pones en manos, tu bien lo pones en manos de otra persona para que esa otra persona lo use, lo utilice, saque un provecho y en algunas ocasiones tú también puedas obtener un provecho de eso. ¿En dónde lo vemos? En el contrato de arrendamiento. Si ustedes ven el contrato de arrendamiento, el arrendador autoriza, acuerda en que otra persona viva en su casa. Sí, está bien. Pero yo pregunto, ¿el arrendador, por el hecho de acordar de que otra persona viva en su casa, le está transmitiendo el derecho de dominio? No, no le está transmitiendo el derecho de dominio. Simplemente le permite
a la otra persona, en este caso al arrendatario, que use y goce de su bien y a cambio recibe una contraprestación. Entonces tú puedes sacar utilidades de tus bienes prestando un servicio a través de ellos y que en ningún momento se pueda concluir que hay una transmisión del derecho de dominio. Lo mismo cuando tú le prestas algo a alguien. Cuando tú le prestas algo a alguien, que es lo que se llama el contrato de uso, el contrato de comodato, que es el préstamo de uso, en aquellas cosas que no se consumen, le prestas la cosa, no, préstame PlayStation 4 por el fin de semana. Ah, bueno, entonces se lo entregas, pero en ningún momento quieres transmitirle el derecho de dominio que tú tienes sobre el PlayStation 5. Úsalo, gózalo, disfrútalo el fin de semana, pero después me lo devuelve. Eso vendría siendo una prestación de hacer. ¿Listo? Una prestación de hacer. Y la prestación de no hacer, como lo tratamos en su momento, es una omisión. Es cuando el deudor se abstiene de realizar una acción. ¿Ya? Se abstiene de realizar una acción. Que fácilmente esa acción la hubiese podido hacer si no se hubiese comprometido a ejecutarla, a no hacer esa cosa. Ejemplo. Yo tengo mi casa. Mi casa tiene en el jardín un bonito paisaje que da hacia la puesta de sol en las montañas. Y yo digo, hombre, este paisaje es lo mejor, por eso yo compré la casa. Y viene mi vecino y empieza a levantar un muro al frente de mi patio que me quita toda la vista. Entonces, antes de que él levante ese muro, yo acuerdo con él en que, acuerdo con él a que no levante el muro, se llegue a ese acuerdo. El vecino hubiese podido levantar el muro, hubiese podido construir el muro, pero como se comprometió conmigo a no hacerlo, su prestación consiste en abstenerse, en no hacer el muro. Esa es una prestación de no hacer. Que si no hubiese mediado esa obligación, él fácilmente, si no hubiese mediado ese acuerdo que tuvo conmigo, fácilmente hubiese podido levantar ese muro. Pero como se comprometió a no hacerlo, entonces vendría siendo una omisión, una abstención, y mientras no levante el muro está cumpliendo con su obligación. ¿Cuándo incumple la obligación? El día que levante el muro, el día que construye el muro. Las prestaciones de no hacer las vemos a cada rato. Ustedes como futuros abogados, cuando estén ejerciendo la profesión, en el caso del litigio, tienen que guardar el secreto profesional. ¿Y qué es guardar el secreto profesional? No revelar lo que te ha comentado o lo que te has enterado de tu cliente. Eso es una prestación de no hacer. Revelar el secreto profesional. No hacer es guardar el secreto profesional. Adelante, Yacira. Profesor, y digamos que si yo arrendo un apartamento y la persona que tiene la obligación de pagarme por el servicio que yo le estoy dando no me paga el contrato que tenemos como debe, ¿qué debería hacer yo en esos casos? ¿Cómo? O sea, digamos, yo arrendo un apartamento. ¿Tú lo arreglas? Lo arrendo. ¿Lo arriendas? Ok. Sí. Entonces, la persona a la que yo se lo arrendé no paga la deuda que tiene conmigo. El arrendatario no paga los cánones. Ajá. No cumple con la obligación que tiene como tal y se va, por así decirlo, y no paga su deuda conmigo. Yo tengo la posibilidad de exigirle por otros medios a él que cumpla con el contrato como tal. ¿Qué vendría siendo los otros medios?
O sea, no sé, dirigirme ante un juez ante un abogado que me ayude No puedes irte donde un a abogado porque se decidir. supone que tú eres la abogada. O bueno, yo. Sí, Bueno, la manera de coaccionar legítimamente al deudor, en este caso al arrendatario, es acudiendo a la vía judicial. No puedes ir a las vías de hecho, ni mucho menos. Y cuando ustedes vean más adelante, se van a dar cuenta que tienen unas garantías para poder obtener la satisfacción de ese crédito. Pero eso lo verán más adelante, en materia de contratos también, cuando vean el contrato de arrendamiento. En materia de procedimiento, si es que llegan a estudiar, a alcanzar a estudiar el proceso de restitución de inmueble arrendado o esos procesos ejecutivos que se pueden adelantar contra el arrendatario para que paguen los cánones adeudados. ¿Listo? Pero sí, la idea es acudir donde un tercero que es el depositario legítimo de la fuerza dentro del Estado, que es el juez, y el juez puede forzar al deudor, en este caso al arrendatario, a que cumpla con la obligación. Hasta el momento, ¿cómo? puede seguir. Listo, Ya. Gracias. de nada. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Está todo claro? Estas tres prestaciones tienen que quedar claras, tienen que quedar muy claras. Tienen que quedar muy claras. En un solo contrato, ustedes pueden observar múltiples prestaciones. Pueden ver múltiples prestaciones. No significa que un contrato nada más conlleve una obligación de dar, hacer o no hacer. En un contrato pueden confluir este tipo de prestaciones, tanto las de dar, como las de hacer, como las de no hacer. ¿Listo? Vamos Profe, sí, ¿podría repetir la diferencia entre la prestación de dar y la de hacer? sí, claro que sí. Dar, para efectos prácticos, es cuando el deudor, titular de un derecho real, que generalmente es la propiedad, el derecho de dominio, le transmite ese derecho real, que puede ser el derecho de dominio, al acreedor. ¿Ya? Se centra en eso, las de dar. Las de dar se centran en eso. En cambio, las de hacer, ¿tú cómo las identificas? Si es una acción y la acción no encaja en lo que te acabo de decir de lo que es la obligación de dar, vendría siendo una obligación de hacer. Es como si estuvieses descartando. ¿Es una acción? Sí, descartas el no hacer. Esa prestación es de no hacer. ¿Por qué? Porque el deudor va a realizar una acción. Entonces quedan dos posibilidades. O es de dar o es de hacer. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es una obligación de dar? Es cuando el deudor se compromete a transmitir un derecho real que puede ser la propiedad en favor del acreedor. Entonces tú en esa acción preguntas, ¿ese deudor está transmitiendo el derecho de dominio, por ejemplo? No. Entonces la obligación no es de dar, quedaría en la de hacer. Pero, ¿cómo se caracterizan las obligaciones de hacer? Para no llegar a un simple descarte e identificar la obligación o prestación de hacer por descarte. La prestación de hacer es una conducta, una acción a través del cual el deudor busca prestar un servicio en favor del acreedor a través de sus bienes o a través de su propia actividad. ¿Cómo así a través de su propia actividad? Ven acá, si tú eres un profesional, por lo general tú prestas unos servicios. ¿Qué tipo de servicio? Hombre, el arquitecto te puede levantar un plano. Y eso es una prestación de hacer. Porque hacer un plano, realizar un plano, dibujar un plano, ¿en qué tiene que ver con la transmisión de un derecho real? Con ninguno. Entonces, ¿en dónde nos enfocamos? Una prestación de hacer. Está prestando un servicio a través de su actividad profesional. Profesor, o sea que la prestación de dar viene siendo un traspaso procesorio. Un traspaso de un derecho real.
de los que ustedes vieron anteriormente en la materia de bienes. ¿Listo? Y también... Entonces la de hacer sería la prestación de un servicio. Sí, exacto. Tú prestas un servicio. Pero al prestar el servicio, en ningún momento estás transmitiendo derecho real. No estás transmitiendo derecho real. Puedes entregar un bien, pero en ningún momento transmitir. Ejemplo, el derecho de dominio. Eso es para que lo diferencien. Eso es para que lo diferencien. Eso es para que lo diferencien. ¿Por qué? Ejemplo, es la típica confusión que pasa entre el contrato de compraventa y el contrato de arrendamiento. En donde yo les pregunto, ven acá, ¿la obligación del vendedor es de dar o es de hacer? Les pregunto, en el contrato de compraventa, ¿la obligación del vendedor es de dar o es de hacer? Frente al bien, es de dar, es de dar. Y en el del arrendamiento, la obligación del arrendador, la principal obligación del arrendador frente a su arrendatario, ¿es de dar o es de hacer? De hacer. Es de hacer. ¿Y por qué es de hacer? Porque es que en ningún momento le transmite el derecho de dominio de la casa. Aquí está, úsala, gózala, pero la casa sigue siendo mía. No le está transmitiendo ningún derecho real. Y él está prestando un servicio, sí, con su actividad, no, porque es que él no está haciendo nada de despliegue de su energía en favor del arrendatario. Simplemente pone bajo el uso y el goce en favor de una persona el uso y el goce de la cosa. Le está prestando un servicio, pero a través de sus bienes. El bien es el que le va a permitir al arrendatario satisfacer sus necesidades, no directamente la actividad que realiza el arrendador. Entonces vendría siendo una prestación de hacer a través de los bienes que le pertenecen a las personas. Listo. ¿Alguna otra duda por acá? No, profesor, puede continuar. Profesor, también por ejemplo, en el contrato de permuta que usted nos dijo que es el intercambio o sea, cuando la persona se pone de acuerdo entre el que va a dar y lo que el otro le va a dar también. Ahí ambos tienen las dos posiciones, de deudores y de acreedores. Sí, total. Lo que pasa es que en los contratos, en muchos contratos, ambas partes pueden tener la calidad de deudora y acreedora. Es decir, en muchos de los contratos no significa que una sola parte es deudora y la otra sola parte es acreedora, no. En un contrato surgen muchas obligaciones entre una y otra de las partes. Entonces, les voy a poner un ejemplo. El vendedor es deudor de su comprador, del comprador. ¿Por qué? Porque es que el vendedor tiene que transmitirle el derecho de dominio que tiene sobre la cosa. Listo. Y en ese sentido es deudor del comprador. Pero el comprador es también deudor del vendedor. ¿Por qué? Porque es que el comprador debe pagar el precio que va a recibir, tiene que pagar el precio por la cosa que va a recibir. Entonces, en ese sentido, se invierten los papeles. Para el pago del precio, el comprador vendría siendo el deudor y el vendedor vendría siendo el acreedor. Lo mismo en el contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, cuando el arrendador entrega la cosa, es el deudor de su arrendatario. ¿Por qué? Porque es una obligación que está a cargo del arrendador. Y el arrendatario vendría siendo el acreedor. Pero al momento de pagar los cánones de arrendamiento, se invierten los papeles. En el pago del canon de arrendamiento, el arrendatario vendría siendo el deudor y el arrendador vendría siendo el acreedor. Lo que pasa es que en el contrato surgen múltiples obligaciones. Entonces hay que ver quién tiene a su cargo la obligación para saber quién es deudor y quién vendría siendo el acreedor.
entonces te doy una respuesta positiva, sí. Son deudores y acreedores recíprocos. Eso lo vamos a ver un poquitico en contrato. Ustedes lo consolidan en la asignatura contratos. Pasamos a... ¿Quedó claro? Sí. Sí me hice entender. Sí, profesor. En cuanto a los requisitos, son unos presupuestos que debe reunir la prestación. Porque en la medida en que esos requisitos no se cumplan, la obligación o no nace a la vida jurídica o va a nacer con unos defectos que le van a impedir obtener los fines que se esperan de la misma. Entonces tiene que reunir unos presupuestos. Si reúne esos 3 presupuestos, la prestación no tiene ningún defecto y va a producir sus efectos. Nace a la vida jurídica y va a producir sus efectos. Pero si carece de uno de estos presupuestos, la obligación van a ser endeble, van a ser, o no nace incluso la obligación, o si nace, puede estar llamada a que se extinga por ese defecto, por ese vicio que tendría, por no reunir esos 3 presupuestos que estamos viendo ahí. El primero, Profe, disculpe, ¿podría repetir lo que he dicho de requisitos? Es que el internet está como malo y se paró la pantalla. listo, espera un momentico que me están requiriendo de la escuela, ya, permítanme 2 minutos. Disculpen la interrupción. Sí, los requisitos. Toda prestación debe reunir unos presupuestos. Como la prestación viene siendo el objeto de la obligación, si no se observan esos presupuestos o la obligación no nace a la vida jurídica, como si nunca hubiese existido, o puede darse el caso en que sí nace la obligación, pero queda con un defecto que le impedirá eventualmente alcanzar el fin perseguido. Incluso puede deshacerse la obligación. Ya vamos para allá. Ya vamos a estudiar cada uno de esos requisitos. Pero esa es la importancia. La importancia es que deben reunir esas condiciones con el propósito de que la obligación pueda nacer y producir sus efectos normalmente. Primer requisito. La obligación debe ser determinada o determinable. ¿Qué significa determinada o determinable? Que la prestación debe estar lo suficientemente indicada para saber exactamente lo que el deudor tiene que cumplir y lo que el acreedor podrá exigir en su momento. Debe estar plenamente indicada, debe estar plenamente identificada, que no se generen dudas de lo que el deudor debe ejecutar y lo que el acreedor puede exigir. Ejemplo. ¿Cómo está el audio? Que veo que mi cámara está un poco... Está bien, profesor. Sí, listo. Gracias. Cuando se trata de dar o entregar una cosa,
esa cosa debe estar identificada por lo menos en cuanto a su género. Por lo menos en cuanto a su género. Y que la cantidad pueda ser determinable, puede ser determinada. Me explico. El género es lo que filosóficamente, no jurídicamente, el género es lo que filosóficamente conocemos como especie, la especie. Género, animal. Ese vendría siendo el género. La especie vendría siendo el león, el tigre, el perro, el gato. ¿Eh? Cuando hablamos de género, vuelvo y repito, en derecho es lo que filosóficamente conocemos como especie. Es decir, que cuando la entrega de una cosa viene siendo, ejemplo, un león, lo estamos identificando en cuanto a su género. Lo que pasa es que dentro del género hay muchos. Dentro del género hay muchos. Es decir, hay varios leones, hay muchos leones. Y también debería establecerse cuál va a ser la cantidad que se va a entregar de ese género. Entonces yo les pregunto, si el deudor se compromete a entregar un animal, la prestación estaría determinada. No, porque no se especificó qué animal. Exactamente. No se especificó su género. No se determinó su género. ¿Qué animal? Un león, un tigre, porque es que si lo dejamos en un animal, el deudor podría entregar una garrapata, ¿cierto? Y en últimas, el acreedor no sabría a ciencia cierta qué es lo que va a exigir. Y por lo tanto, toda prestación que se trate de cosas tiene que estar identificada por lo menos en cuanto a su género. Y que la cantidad se pueden fijar las reglas para determinar la cantidad. Pero también en un momento o al momento, de ejemplo, de celebrar el contrato, ya la cantidad puede estar establecida. Y la cantidad también es importante. ¿Por qué la cantidad es importante, hombre? Porque si yo digo, me comprometo a entregarte león, entonces tú dices, bueno, al parecer es un león, pero queda la ambigüedad ahí plasmada. Tiene que quedar clara también la cantidad o por lo menos fijarse las reglas para que se pueda determinar la cantidad. Y en cuanto a la calidad de las cosas, si no se dice nada, se entiende que es una calidad media. Es decir, ni tan de excelente calidad ni de mala calidad. Una calidad media sobre esa cosa, si no se dice nada. Pero las cosas entonces deben estar determinadas por lo menos en cuanto a su género y fijar las reglas para la cantidad. ¿Qué ocurre? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué ocurre si la cosa no se determina ni va a ser determinable en un futuro? ¿Qué pasaría con la obligación a su juicio? El acreedor, si no se determina, no sabe lo que va a exigir. El deudor, si no se determina, no sabe lo que va a cumplir. ¿Qué pasaría con esa obligación? No cumpliría con los efectos que, que va a producir. No produciría los efectos necesarios que es satisfacer la necesidad del acreedor. Porque Exactamente. no saben qué es lo que le van a entregar. Exacto. En términos sencillos, la obligación no nace. ¿Listo? Cuando la prestación no se determina,
cuando la prestación no se determina, ni se va a poder determinar, la obligación no nace, no va a producir ningún efecto. ¿Listo? Ahora bien, cuando se trata de prestaciones de hacer, en donde tú no vas a entregar un bien, sino es que vas a prestar un servicio con tu actividad, ¿cómo se determina esa prestación? Ejemplo, el abogado que va a asesorar o va a gestionar un conflicto en favor de su cliente, o el médico que va a realizar una intervención quirúrgica. ¿Cómo se determina esa prestación? No en cuanto a su género, porque el género se predica de las cosas y su cantidad. En esos casos, en donde la prestación es de hacer, prestando un servicio a través de la actividad que va a desempeñar la persona, la prestación se determina cuando se deja claridad acerca de las circunstancias, de modo, tiempo y lugar en que se va a ejecutar. ¿Ya? Modo, hombre, ¿qué se va a realizar? ¿Cómo se va a realizar? Tiempo, ¿en qué momento vas a realizar eso? Y lugar, ¿en qué espacio lo vas a realizar? Para que quede determinada la prestación de hacer. ¿Listo? ¿Está claro la determinación? Vuelvo y repito, la prestación es determinada si cuando hablamos de cosas, la misma está identificada y cuenta con las suficientes indicaciones para saber el deudor que debe cumplir y el acreedor que puede exigir. Y que tratándose de cosas y de bienes, esas indicaciones o las suficientes indicaciones para dar certeza al deudor y al acreedor sobre, por un lado, su deber y por el otro lado, su facultad, tiene que ver con el género de la cosa. ¿Listo? Tiene que estar identificada por lo menos en cuanto a su género y determinar su cantidad, o por lo menos fijar las reglas en las cuales posteriormente se determinará su cantidad. Y cuando se trata de prestaciones de hacer a través de servicios por medio de las actividades, la prestación se determina dejando claridad sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el deudor va a ejecutar esa actividad. Vamos a pasar a otra. La prestación debe ser lícita. La prestación debe ser lícita. ¿Qué significa que la prestación sea lícita? Que esa conducta que va a realizar el deudor en favor del acreedor esté permitida por el comercio. Eso es una manera de explicar la licitud. Eso es una manera de comprender la licitud. Es decir, toda conducta que esté permitida por el comercio, podemos decir que es lícita. Entonces, ¿cuáles serían las prestaciones ilícitas? Son aquellas que no están permitidas por el comercio. Ejemplo, la trata de personas. ¿Es una prestación lícita o ilícita? Ilícita. Claro, más que ilícita. El tráfico de drogas. Ilícita. La donación
de un bien privado? Lícita. Lícita. Esa es lícita. La donación de un órgano par, simétrico, Lícita. es decir, donar un ojo, donar un pulmón, ¿sería lícita o sería ilícita? Lícita. Lícita. Bueno, se los dejo para que lo averigüen. Si tú puedes donar un órgano par, simétrico. ¿Listo? Ejemplo, un ojo, un pulmón, un riñón. Ahí va a estar la indagación. Y la otra manera de definir lo que es una prestación lícita es de la siguiente manera. Es toda conducta que está acorde a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Es toda conducta que está acorde a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Bueno, la ley ustedes ya saben. Desde Teoría General del Derecho, ¿a qué nos hacemos referencia? El orden público también ustedes saben a qué se hace referencia. Son aquellas normas imperativas que no pueden ser modificadas por las partes porque limitan la libertad del individuo en favor del bien común y por lo tanto fijan unos límites al actuar de las personas y que al fijar esos límites no se pueden desconocer por la voluntad de las simples partes. Entonces, un ejemplo de orden público son las relaciones de familia, un ejemplo de orden público son las relaciones laborales, una materia de orden público regida por el orden público es todo el sistema monetario que impera en el país. Son normas de orden público. Pero el punto acá para determinar la licitud o ilicitud de una conducta es el tema de las buenas costumbres. Porque ese punto sí nos ofrece mucho consenso a la hora de ponerlo en práctica. Las buenas costumbres son principios morales que se traduce en actuar de manera justa, de manera honrada, de manera leal, de manera equitativa, de manera honesta, en fin. Pero, ¿quién define qué son las buenas costumbres? Es decir, uno cómo sabe qué es una buena costumbre y qué no es una buena costumbre. Si se basa en unos principios de carácter moral, ¿quién define qué es una buena costumbre? No la puede definir un juez, porque vendría siendo subjetivo. No lo puede definir un partido político. No lo puede definir determinadas clases sociales. Y en últimas, quien define qué es o qué no es una buena costumbre es el sentir o el pensar de toda la sociedad. Es decir, toda la sociedad en su conjunto. Tampoco las buenas costumbres se puede dejar a una religión. Quien define entonces qué son las buenas costumbres es la sociedad en general, la forma de pensar de toda una sociedad. Y eso también queda en un punto muy gris, en una zona muy debatible, porque, ejemplo, un contrato cuyo objeto sea la prestación de servicios sexuales a cambio de dinero. Ejemplo, la prostitución. Hago referencia a eso.
Yo pregunto, ¿la prostitución está prohibida por la ley? Yo creo que no, profe. No. O sea, el proxenetismo, la inducción a la prostitución, que hayan menores de edad involucrados, lógico que sí. Pero la prostitución, como tal, salvo esas excepciones, no está prohibida por la ley. No está prohibida por el orden público. Es más, está regulada para proteger a la comunidad y para proteger a quienes desempeñan esa actividad. Yo les pregunto, ¿la prostitución vendría siendo contrario a las buenas costumbres o contrario a las buenas costumbres? ¿A favor de las buenas costumbres o contrario a las buenas costumbres? Dentro de la sociedad es contrario a las buenas costumbres, el concepto general de la sociedad. Alejandra dice contrario a las buenas costumbres. Es decir, un contrato de prestación de servicios sexuales que tenga por objeto esa prestación vendría siendo ilícito, no porque vaya en contra de la ley, no porque vaya en contra del orden público, sino es que va en contravía de las buenas costumbres. ¿Alguno piensa que está a favor de las buenas costumbres? Todos dicen contra las buenas costumbres. Profesor, o sea, yo estoy en contra, pero también me pongo a pensar a las mujeres que eligen ese ejercicio de trabajo. Bueno, hay tanto mujeres como hombres que lo Bueno, desempeñan. también. Exacto. Las que eligen hacerlo, no por fuerza mayor, sino porque ya eligieron hacerlo, tal vez ahí sí. Si fuera un estilo de vida normal. Sí, porque Exacto, porque uno se pone a pensar, ¡Ley, cállate! Porque uno se pone a pensar en las mujeres que lo hacen por necesidad, mujeres o hombres que lo hacen por necesidad, o las otras que lo hacen porque, o por gusto, porque hay muchas excepciones. sí. A ver, el punto acá es que es muy difícil determinar qué es una buena costumbre y qué no es una buena costumbre. Si nos vamos ante el pensar de una sociedad en general que es muy conservadora, uno podría terminar concluyendo que vendría siendo ilícita por contravenir las buenas costumbres. Pero fíjense que hoy en día esa actividad no es contraria, o se entiende que no es contraria como tal a las buenas costumbres. Es más, es una actividad que es protegida por el mismo Estado y debe ser protegida por el mismo Estado. Y si nos entramos al tema de la dignidad, que vendría siendo, bueno, lo que pasa es que no es una buena costumbre porque es que atenta contra la dignidad de la persona, cosifica a la persona. Lo que pasa es que el tema de la dignidad varía mucho. Es decir, lo que para Pedro puede ser digno, para mí puede ser indigno y viceversa. Eso es como la persona de talla baja que estaba trabajando en un circo, lo metían dentro de un cañón y lo expulsaban por los aires. Una persona ve eso y siente de que están cosificando a esa persona y dicen, bueno, eso es un trato indigno hacia él. Y solicita que se prohíba ese acto y un juez prohíbe ese acto
adivinen quién puede ser el primero en reclamar. La misma persona de talla baja. ¿Por qué? Porque lo que otros lo pueden ver como indigno, para uno podría ser digno. En ese caso, esa era su fuente de ingreso, de su independencia, de poder realizar su proyecto de vida. Entonces, es una situación muy delicada el saber o definir qué es una buena costumbre o una mala costumbre. ¿No? Y cuando uno le dice, no, es que es el sentir y el pensar de toda una sociedad, queda uno incluso más desorientado. Queda incluso desorientado porque, bueno, ¿cómo defines tú el pensar de una sociedad? O el sentir de una sociedad. Es muy difícil determinar eso. Entonces, en el ejemplo ese de la prostitución, para algunos dirá eso no va en contra de las buenas costumbres, otros dirán que sí está a favor de las buenas costumbres. Entonces, es muy complicado. ¿Qué pasa cuando la prestación no está permitida en el comercio o va en contravía al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres? Significa que la prestación es ilícita. La prestación es ilícita. Significa que la obligación sí nace. La obligación sí va a nacer. Listo. La obligación puede nacer, pero está viciada de una nulidad. ¿Y qué significa que está viciada de una nulidad? Que produce sus efectos, pero en cualquier momento, por declaración judicial hasta el momento, se pueden deshacer esos efectos. ¿Listo? La licitud, fíjense, cuando es indeterminada o indeterminable, la obligación no nace a la vida jurídica. No va a nacer a la vida jurídica, no va a producir ningún efecto. En cambio, cuando es ilícita, la prestación sí nace. La prestación sí nace, va a producir sus efectos, pero como tiene un vicio, ese vicio puede generar la nulidad. Y al generar la nulidad, un juez puede declarar que se deshaga todos sus efectos producidos. Ese es el efecto de la ilicitud de la prestación. Y finalmente, la más compleja, por eso la dejo de último, tiene que ver con la posibilidad, con que la prestación sea posible. Pregunto, ¿me hice entender en cuanto a la licitud? Sí, profesor. Listo, muchas gracias. ¿Qué significa que la prestación sea posible? Vamos a borrar acá. Cuando intentamos vender una cosa que no existe, pero se espera a que exista. Va por ahí la cuestión. Espérese un momento. Ya. Vamos por aquí. Que la prestación sea posible. Que la prestación sea posible. La posibilidad indica que la conducta pueda ser ejecutada. Es decir, que la conducta, el deudor la pueda ejecutar. Que sea realizable esa conducta. En otras palabras, que la obligación no supere las fuerzas del deudor que le impida cumplirla. Un ejemplo de imposibilidad. Yo les digo, viajar a la velocidad de la luz. La persona. Una persona que viaja a la velocidad de la luz. ¿Es posible o es imposible?
Imposible. Imposible hasta este momento. Que una persona viaje de aquí a Cartagena en bicicleta. ¿Posible o imposible? Posible. Eso es posible. Esa es una prestación posible. Fíjense que en una, la obligación supera las fuerzas del deudor. Es que viaje a la velocidad de la luz. ¿Quién hace eso? Y la otra, tú dices, es una conducta que puede ejecutar el deudor. Es decir, es una obligación que no supera las fuerzas del deudor para poder cumplirla. Que es ir en bicicleta de Cartagena hasta Barranquilla. Perfectamente lo puede hacer. Hay dos tipos de imposibilidades. Hay dos tipos de imposibilidades. Una imposibilidad absoluta. Una imposibilidad absoluta. Y una imposibilidad relativa. Y una imposibilidad relativa. ¿Listo? Hay dos tipos de imposibilidades. Absoluta y otra que es relativa. ¿Qué es la imposibilidad absoluta? Es aquella en que ningún miembro de la sociedad va a poder ejecutar. Es decir, es una obligación que ningún miembro de una colectividad va a poder ejecutar. Ejemplo, tocar el sol con un solo dedo, materialmente hablando, literalmente hablando. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. En la sociedad nadie. Eso es una imposibilidad absoluta. Eso es una imposibilidad absoluta. Y hay otra que es una imposibilidad relativa. Hay otra que es una imposibilidad relativa. La imposibilidad relativa es aquella en donde el deudor no puede ejecutar la conducta debida. No puede ejecutar la conducta debida. Pero otro miembro de la colectividad u otros miembros de la colectividad, en esas circunstancias en las que se encuentra el deudor, sí puede ejecutarla. Por eso se llama relativa. Porque el deudor no va a poder ejecutar la conducta, pero otros miembros de la colectividad sí podrían ejecutar esa conducta. Es como cuando yo debo una suma de dinero y no tengo en ese momento plata para pagar, el dinero con que pagar. Pero otra persona dentro del colectivo, dentro de la sociedad, sí tendría ese dinero para pagarlo. Entonces la imposibilidad vendría siendo relativa. La imposibilidad relativa, la regla general, es que no afecta a la obligación. La obligación sigue su curso. Produce sus efectos normalmente. La imposibilidad relativa. ¿Por qué? Hombre, porque el deudor es el que no la puede realizar. Otras personas de la colectividad sí se puede. Entonces, deudor en principio responde. ¿Cuándo vendría de alguna manera a reajustarse las cosas en una imposibilidad relativa? Que lo van a ver más adelante en los casos de COVID-19. Ejemplo, cuando suceden hechos imprevisibles que afectan a una persona para cumplir su obligación. Pero para no enredarlos, eso lo vamos a tratar más adelante. Y la imposibilidad absoluta, uno la podría estudiar o la podría ver desde dos puntos de vista. Una imposibilidad originaria y una imposibilidad subsiguiente. Ojo, la absoluta, es decir, la que nadie puede ejecutar la prestación. Entonces, esa imposibilidad absoluta puede ser originaria y puede ser subsiguiente. ¿Cómo así que originaria y subsiguiente? Imaginémonos el día de la celebración del contrato. Hoy, 4 de septiembre. Hoy en día, 4 de septiembre, se va a celebrar un contrato. ¿Cuál vendría siendo la imposibilidad absoluta? La imposibilidad absoluta es cuando, al momento de perfeccionarse el contrato, al momento de celebrarse el contrato, se sabe que esa prestación
nadie la va a poder ejecutar. Es decir, al momento de celebrarse el contrato ya se sabe de antemano que ningún miembro de la colectividad, ni el deudor, ni ningún miembro de la colectividad va a poder ejecutar esa prestación. Un ejemplo, el objeto del contrato va a ser entregar con vida un animal que ya está extinto. Ejemplo, entregar un dinosaurio con vida, vivo biológicamente hablando. Yo pregunto, ¿esa imposibilidad es originaria? Sí, porque al momento de celebrarse el contrato, hoy 4 de septiembre, ya se sabe que de antemano, con anterioridad, esa prestación es imposible de cumplir. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Perfecto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo al momento de celebrar ese contrato, el objeto de la obligación es el dar ese dinosaurio con vida biológicamente? ¿Qué pasaría con la obligación? Si yo como deudor no la pudiese cumplir y ningún miembro de la sociedad lo pudiese cumplir. La prestación no nace, digo, la obligación. Así es. La prestación no puede nacer a la vida jurídica. No puede nacer a la vida jurídica. Ese contrato prácticamente es inexistente, porque la obligación no va a poder existir. Porque es que la obligación no se va a poder cumplir, no se va a poder ejecutar. Por lo tanto, la obligación no va a nacer a la vida jurídica. Ahora bien, para ya ir terminando con la clase del día de hoy. La imposibilidad absoluta subsiguiente, como su nombre lo indica, en relación al momento de celebrar el contrato, indica que al momento de perfeccionarse el contrato, al momento de celebrarse el contrato, la obligación sí se podía cumplir. Al momento de celebrarse el contrato, la obligación sí se podía cumplir. Ejemplo, entregar un carro de determinado modelo identificado con determinada placa, con determinada matrícula, es un carro que no se puede reemplazar por otro, porque está tan identificado, está tan singularizado, está tan individualizado que tú no lo puedes reemplazar. Eso es lo que se llama el cuerpo cierto. Entonces supongamos que la obligación, el objeto de la obligación vendría siendo dar ese carro como cuerpo cierto, que es irreemplazable. Y al momento de perfeccionarse el contrato, el carro existe. Pero antes de cumplir con la obligación, es decir, el deudor, antes de dar el carro al comprador, el carro se destruye. Desaparece el carro. Deja de existir en la naturaleza de las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la obligación? Yo tenía que dar el carro. Tampoco nace. ¿Ah? Tampoco nace porque no se puede cumplir con la prestación. Corrección, la obligación sí nace. Porque al momento de perfeccionarse el contrato, Alejandra, Sí. esas intervenciones son pertinentes en el sentido de que pareciese como si la obligación no naciera, pero la obligación sí nace. ¿Por qué? Porque al momento de que yo perfeccioné el contrato, al momento de que yo celebré el contrato, el objeto de la obligación sí era posible, porque ahí estaba el carro. Entonces no podemos decir la obligación no nace, la obligación nació ahí.
a menos que estuviese sujeta a alguna condición suspensiva, pero yo no lo dije en el ejemplo. Entonces la obligación sí nació. Lo que pasa es que por ese hecho posterior, en donde se destruye el carro y deja de existir en la naturaleza de las cosas, la prestación se extingue. La obligación se extingue. ¿Listo? La obligación se extingue porque ya se sabe de antemano que no se va a poder cumplir. Lo que pasa es que no podemos decir que no nació, porque sí nació. Al momento de celebrarse el contrato, ahí estaba el objeto, y era un objeto posible. Lo que pasa es que por hechos posteriores, la obligación termina extinguiéndose, porque ya es imposible ejecutarla o cumplirla. Eso en caso tal de que el carro se hubiese destruido por un hecho ajeno a mi voluntad. Ejemplo, un terremoto hizo que le cayera un poste encima y el carro quedó inservible y no se puede reparar. Entonces yo puedo decir, miércoles, la obligación ahí se extingue. ¿Saben cuándo no se extingue? Jurídicamente hablando, si el carro se destruye por una negligencia mía. Si el carro se destruye por una negligencia mía. Es decir, yo tenía que entregar el carro en los 3 días siguientes a la celebración del contrato. Iba un mes y yo todavía no lo he dado. Y lo utilizo y lo sigo utilizando. Y un día borracho me voy por la Santander y sigo de largo y termino en el agua y hasta ahí llegó el carro. Yo pregunto, ¿la obligación se debe extinguir? Entonces tú dices, bueno, se extingue en la naturaleza de las cosas, pero se crea una ficción jurídica. Y la ficción jurídica es que la obligación continúa. La obligación continúa. ¿Y continúa cómo? ¿Cómo se paga esa obligación si ya no puedes dar el carro? ¿Quién me dice cómo se cumpliría esa obligación entonces si ya no puedes dar el carro? Pero ya no puedes dar el carro porque se destruyó, pero fue por negligencia del mismo deudor. ¿Cómo se cumpliría esa obligación? Pagando la... ¿Pagando qué? No sería por el seguro del carro. Simarra. El deudor debe indemnizar al acreedor. Perfecto, muchas gracias, Laura Simarra, así es. Debe indemnizarlo por el equivalente económico del carro. Entonces, si bien ya no existe, la obligación se perpetúa, pero ahora lo que tiene que dar el deudor es el valor en dinero de ese vehículo. Profesor, una pregunta. Una reparación. Así es. Bueno, jóvenes, dejamos aquí, yo voy a llamar a lista, espérenme un momento. Les voy a decir algo frente al llamado a lista. La próxima clase continuamos de aquí a partir de los requisitos de la prestación para entrar ya al tema de fuente de las obligaciones. Ustedes ya... Miren, les voy a pedir la próxima semana. ¿Quién es Cri Tambol? El usuario que se llama Cri Tambol. Cariza, profesor, Cariza. Cariza. Bueno, yo lo que les pido es que cuando ingresen al usuario, cambien el nombre del usuario. ¿Para qué? Para que yo no llame a lista, sino es que baje el informe y poder identificarlos en ese informe. Porque de lo contrario me costaría un poco de trabajo identificar algunas veces.
Eso yo lo estoy manifestando en todos los cursos. Jesús vino hoy. Jesús Acevedo. Presente, profe. María Atencia. Eric Beltrán. Eric Beltrán. Flor María Cabrera. Yacira Correa. Sí, él está acá. Profesor. Paula Andrea Donado. Presente. Luisana Duarte. Presente. Peggy Cortich. Presente. Estás loco. Juan David Guardo. Pero Eric entró. Juan David Guardo. Okay. Gracias. Álvaro Miguel Gutiérrez. Lauren Elena Gutiérrez. Presente. Teresa Alejandra Hernández. Presente. Pedro Luis Invet. Valentina Lora. Presente, profe. Presente, profe. Alejandra Muñoz. Presente. Laura Vanessa Ortega. Presente, profe. Cristina Pérez. Cristina Pérez Tobón. Álvaro Andrés Porto. Presente. Noemilio Salas. Laura Vanessa Cimarra. Presente. Laura Sofía Torres. Presente, profesor. Carisa. Presente, profe. Nelson. Utria. Listo, muchas gracias. Que tengan feliz fin de semana.